Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos a una edición más de Polígrafo. Hoy nos encontramos con el profesor Vicente Archibald. Bienvenido, profesor. Buen día, José María. Gracias por invitarme. Su caso es siempre que el tema de conversación con usted es la Universidad de Panamá. Así es. Usted pasó de ser prácticamente una de las manos derechas de Gustavo García de Paredes al exilio, por decirlo de alguna forma. Es correcto. ¿Qué sucedió? Sí, bueno, yo he estado vinculado a la universidad durante 28 años, ¿no? Más de 28 años. Sigo vinculado a la universidad por razones judiciales. Yo estoy reintegrado a mi cátedra, pero el rector no cumple, al igual que lo hace con la profesora Nayansi Turner, que es mi esposa. ¿Y cómo no cumple? ¿En qué forma no cumple? El tribunal ha decretado, revocó los actos por los cuales se nos destituyó por ser actos arbitrarios y se ordenó el reintegro, tanto la profesora como mi caso. El tribunal lo ha declarado en desacato y él simple y sencillamente dijo que no va a cumplir los fallos y de hecho amenazó a la Corte y al órgano judicial y a los órganos del Estado de que la universidad no tenía que estar sometida a ninguna decisión de nadie, porque era autónoma, situación que definitivamente es un absurdo. Muchos le critican el concepto de autonomía que se tiene a veces. Claro, y es que el concepto de autonomía no se aplica en eso. Jurídicamente el concepto de autonomía cobra vigencia cuando hace relación con, como lo dice la Constitución, el ejercicio de la cátedra de los profesores y el manejo de su presupuesto. Pero la universidad no es autónoma ante las leyes que se dictan en el país y la Constitución. Eso no es autonomía. Usted, aparte de profesor dentro de la universidad, también era asesor legal. Sí, fui asesor legal. O sea que conocía muy bien a García de Paredes. Lo conozco muy bien. Lo conoce muy bien. Bastante bien. ¿Y conoce cómo procede? Conozco un Gustavo García de Paredes antes del 2005 y un Gustavo García de Paredes después del 2005. ¿Qué lo hace cambiar? ¿Por qué pone esa fecha? ¿Por qué pongo esa fecha? Porque fue la fecha en que entre Gustavo García Paredes y yo iniciamos ciertos conflictos por desavenencias. ¿Qué tipo? ¿De qué tipo? De tipos legales. ¿Y se arrepiente de eso? No me arrepiento, mira. No me arrepiento porque logré conocer a Gustavo García Paredes en su profundidad. ¿Y qué descubrió? Y descubrí una persona con una profunda proclividad a la corrupción. Ese es lo que descubrí. Un personaje que no tiene valores, no respeta, pero que es un buen actor. Debo reconocer eso sí. Gustavo es un excelente actor. ¿Tiene engañada a la gente? ¿O lo tuvo? ¿Cómo? ¿La tuvo o la tiene engañada a la gente? Sí, cómo no, la tiene engañada, exactamente. Ahora bien, le pregunto, así es. Hablemos de la Fundación Universidad de Panamá, que ha salido mucho últimamente a relucir. Sí. La Contraloría en su momento, en el 2010, quería auditarla. Ajá, correcto. ¿Y usted fue en parte de los que no permitieron eso? ¿Por qué? No, yo no fui parte de los que no permitieron eso. Por el contrario. La Contraloría nunca quiso auditar la fundación. La Contraloría bajo Yoconda nunca auditó la Contraloría bajo Carlos Vallarino. 2 veces solicitó la auditoría de esa fundación. Pero yo no estuve relacionado con eso porque esas notas no me llegaban a mí. Esas notas le llegan directamente a Gustavo García Paredes y él decide a quién se las envía. Esa es una facultad que tiene él, ¿verdad? ¿Y no se las enviaba usted? A mí no me las enviaba. Si se las hubiese enviado, ¿lo hubiese permitido? De que sí, porque yo soy administrativista y toda entidad que toque fondo del Estado, incluyendo una organización privada, está obligada a ser auditada por la Contraloría y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora bien, en ese sentido. Profesor, sí le llegó una solicitud de auditoría, debo decirle. ¿Y qué hubiesen descubierto en aquella época? Por el ¿2010? Señor Fábrega. ¿Usted recuerda cuando el señor Fábrega fue director de la transparencia, el SAR Anticorrupción? Sí. Y bueno, de la Ollantay. Sí, y nunca se concedió la auditoría. Núñez Fábrega, señor Fernando Núñez Fábrega. Y no se concedió la auditoría. Y se dijo que no. Entonces, Núñez Fábrega no insistió, que si hubiese insistido lo hubiese logrado, pero no se insistió. ¿Y qué hubiese encontrado? ¿Qué habría ahí? Bueno, lo que pasa es que la fundación administra fondos de la universidad, situación que no debiera ser. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Ajá. Es una forma de evadir las reglas de cumplimiento de las contrataciones públicas en la universidad y entonces le otorgas a una fundación que tú creas que se maneja con el derecho privado
y administra y compra con el derecho privado cuando lo está haciendo con fondos públicos. Entonces, si fuera distinto, ¿cuál es el criterio de la fundación? Existe en la Universidad Tecnológica, la Universidad tiene una fundación también que fue auditada también en ese sentido, y es que la fundación consiga fondos para la universidad, no que la universidad le dé fondos a la fundación. Ahí fue donde se trastocaron los elementos. Se empezó a depositar fondos de actividades que la universidad ejercía como fondo de autogestión, se depositaban en la fundación y la fundación compraba bienes sin estar sujeto a ningún tipo de control de la ley de contratación pública. ¿Esto fue lo que lo alejó usted de García de Paredes? Esas diferencias y las diferencias que tienen que ver con los concursos de cátedra y con el nombramiento de profesores de manera fraudulenta y una serie de contrataciones públicas que yo rechacé. ¿Y usted totalmente. en qué momento? Usted dice que entra en el 2003. Yo entro en el 2003. ¿En qué momento empieza a descubrir estas cosas? Yo, primero que todo, debo señalarle que había una sistemática denuncia de parte del profesor Miguel Antonio Bernal de las denuncias de corrupción. ¿Y usted no le creía? Yo, no es que no le creía, sino es que yo no como profesor nunca me dediqué a revisar eso. Hasta cuando llego a ser un asesor legal, yo pongo atención a todo lo que tramito. ¿Y Bernal tenía razón? Bernal tiene razón. A la postre, Bernal tiene razón en torno a los actos de corrupción que se dan en la universidad y de los que comete, en este caso, el rector Gustavo García de Paredes. Ahora que hablamos de la fundación, me llama la atención quiénes son la junta directiva. La directiva y los síndicos. Tiene ¿Sí? una junta directiva y una Los síndicos, hablemos de los síndicos, sí, el término síndico. Ajá. Hay nombres bastante pesados, por llamarlo Correcto. de alguna forma. Por ejemplo, Nicolás Ardito Barleta, Ricardo Arias Calderón, Raúl Brostella, José Dimas Cedeño, Sí. Fermín Tomás Chan, Raúl del Valle, vamos a ver, Rosario Arias de Galindo, Correcto. Sion Harari, Federico Sí, Humbert, Federico Humbert. el papá así, del actual Contralor, Así es. Jorge Illueca, Ajá. Octavio Méndez Guardia, o sea, Juan David Morgan, Así es, correcto. Alberto Mota, Felipe Mota hijo, Vicente Pascual, Alberto Pons, el difunto Alberto Pons, Lorenzo Romagosa, Joaquín Vallarino. Correcto. Si quieren los, Así es. compruebe No, sí, que- los tengo aquí. Ya, ok. Esta gente, Ajá. ¿qué hacen estas personas ahí? Bien, el papel de estas personas no tienen idea de lo que sucede en la fundación. ¿No? O sea, estas personas realmente son personalidades del acontecer nacional, muy respetadas, yo creo que con todo el mérito que sus trabajos y su ejercicio les ha prodigado, y de alguna manera apoyan, en el deseo de apoyar a la Universidad de Panamá, aceptan participar como síndicos en una fundación de la Universidad de Panamá con el propósito de que ella pueda lograr los fondos para incrementar los fondos de la universidad, valga la redundancia, los fondos de la Universidad de Panamá. Pero se prestan el nombre, pero Pero- no saben qué está pasando. Claro, exactamente. Estas personas no tienen idea de lo que está pasando en la fundación. ¿Y crees que no te puedes- sospechan? Nada, No, nunca les llega un rumor, nada. No, porque son personas que no son citadas ni están en la fundación. Usted nunca las va a ver ahí. O sea, O sea, simplemente es por figurar, por decirlo de alguna forma. Más que por figurar, es por coadyuvar a cimentar una universidad que debe estar en la conciencia crítica de la nación. O sea, esta gente piensa que con sus nombres puede ayudarles a recolectar fondos. Exactamente. Ok. Es como sucede en las universidades norteamericanas. O sea, las personas entran a una fundación y con base a ello, pues, ayudan a que una universidad pueda estar en un buen nivel. Ellos pensaron eso y ellos piensan eso. Lo que pasa es que dentro de la universidad pasa otra cosa muy distinta, que estas personas no tienen conocimiento de lo que sucede. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Profesor, me permite un momento de Como vista. lo propio. Gracias. Me llama la atención algo. Aquí hay básicamente 30 y tantas personas. ¿no? Ajá. 30 personas, 38 aquí dice. Pero me llama la atención algo. Hay un renglón que no tiene a nadie. ¿Es paranoia mía o debemos sospechar? El renglón 3. El renglón 3. Mira el renglón 3. Después de Nicolás Ardito Barleta, Ajá. hay un vacío y después sigue otro nombre. Sí, pudo haber sido un error ¿Un mecanográfico error? del Bueno, notario paranoia. o eso, o pudo haber pero puede ser, como es una copia, no se sabe si fue tachado, fue borrado, o puede ser un error mecanográfico también, ¿no? Ok, vamos a darles sí, el punto exacto. a favor, es paranoia Ajá, mía. correcto.
Pero profesor, hablemos de otras cosas de la fundación. Ajá. La fundación, me comentaba, obtenía información, se encuentra en la Universidad de Panamá. Usa bienes de la Universidad de Exactamente, teléfono, Todo. luz. Panamá. Todo. Entonces, ¿cómo es esto? Esa es la realidad. O sea, es una fundación que debió existir per se, pero sí sola, sin usar bienes de la universidad. O sea, el concepto es Debió bueno. el concepto es bueno. Pero El concepto, se ha pero para desvirtuado. lo que se está usando, para lo que Gustavo García Paredes lo usa, no es lo adecuado. En el sentido de que no es que nosotros depositemos nuestros fondos allá, Sino es que que genere ellos fondos. generen fondos y nos lo traigan para acá y nos digan, bueno, de los fondos que nosotros, Fundación, hemos generado, vamos a donar a la universidad. Algo así como pasa como la Teletón. Usted ve el Club 2030. El Club 2030 genera fondos y le da al Santo Como Tomás. los patronatos. Como un patronato. Bueno, esa es la figura que debiera ser, no a la inversa. Usted nunca ve al Club 2030 sacando fondos del Hospital Santo Tomás. Al contrario, lo ve depositando en el Santo Tomás. Acá es a la inversa. Se saca fondos de la Universidad de Panamá, de actividades que realiza la Universidad de Panamá, las captura la fundación y se compra obviando la ley de contratación pública. Ese es el fenómeno. Hablando de generar fondos, aquí tengo un documento con una lista de actos públicos Ajá, correcto. en los que ha participado la fundación. Ajá. Por ejemplo, aquí me llama la atención, hay un acto público de $600 de la Autoridad de Turismo. ¿Qué pudo haber sido, por ejemplo? O bueno, vamos, eso es un número Exacto, chiquito. eso. Pero, por ejemplo, Ajá. hay varios del MEF. Por ejemplo, que aquí hay del MEF 1, el primero. Ajá, $121.569 con 50 centavos. correcto. Y así nos vamos. Por ejemplo, otro del MEF, 272.567. Ujú. Otro más abajo acá, por decir uno al azar, 243.000. Otro de 243.000, 252.000. Ajá, correcto. ¿Dónde están esos fondos? Porque esto es bastante dinero. Sí. Y la Universidad de Panamá, al parecer, está en penurias económicas. Exactamente. ¿Dónde están hay estos bastante. fondos? ¿Dónde están esos fondos? Bueno, no podría yo contestarle porque la fundación tiene también su propio abogado, Ok. su propio equipo y funciona de esa perspectiva. Nosotros, cuando yo estaba en la Dirección de Asesoría Legal, no le dábamos asesoría a la fundación. Nosotros nos limitamos a la asesoría a las autoridades y a la institución, pero no a la fundación. Alguien me Eso. comentaba, y esto no es un asunto de la universidad per se, pero sí la Ajá. involucra, que parte de estos dineros es que el hipódromo Presidente Remón Ah, le correcto. paga a la universidad por los exámenes antidoping de los caballos. Correcto, así es. ¿Por qué el Estado debe gastar en eso y no los dueños de los caballos? Exacto. Esa es una cosa que debiera hacer directamente el hipódromo con los dueños de los caballos. Sin embargo, hay diversas instituciones que realizan algunas actividades con la universidad. Entonces la realizan a través de la fundación y la fundación captura los ingresos. ¿Qué es lo y más grave? dispone de los ingresos. ¿Qué es lo más grave que usted descubrió de la fundación? No, tanto no digamos de la fundación, O de la universidad. Ok, vamos sino al- en el caso de las contrataciones que se estaban realizando que no pasaban por mi despacho. ¿Me puede mencionar alguna cifra? ¿Algo? Por ejemplo, usted va al Darién y usted logra ir al Darién y busca una cancha sintética que debe haber en el centro regional del Darién. Esa cancha sintética terminó costando $326.000. No hay cancha sintética. La universidad prácticamente fue estafada ahí en esa contratación. Y simple y sencillamente no hubo ninguna investigación por parte de la Contraloría General de la ¿Y República. por qué no la hubo? Porque, bueno, estaba la señora Yoconda. Contralora Yoconda, que no investigaba nada. O sea, la universidad no era objeto de investigación bajo el periodo de la Contraloría de Yoconda, por una razón sencilla. Si a algún fiscalizador de la Contraloría se le ocurría ejercer su función de fiscalización en la universidad, era destituido inmediatamente, tal como fue destituido un fiscalizador que objetó un contrato en el que él consideraba que había lesionaba los intereses de la universidad, y el fiscalizador fue destituido, no solamente como fiscalizador de la universidad, sino fue destituido de la Contraloría. O sea, había una orden de no paralizar ningún acto y de aprobar todo lo que viniese de la universidad en la Contraloría General de la República. Ahora bien, profesor, me lo voy a preguntar y espero que no se ¿Cómo? moleste. No, yo no me molesto. Todas las preguntas son... ¿Usted vio estas cosas? ¿En Ajá. algún momento no cayó en la tentación? Tentación no... ¿Está impoluto? No, yo no soy impoluto. No, impoluto nadie, ¿no? Eso no. Pero hay, decimos, pues, todos somos pecadores, ¿no? ¿y la Pero corrupción de ahí a caer en actos de corrupción,
Vicente Archibol difícilmente lo puede hacer. O sea, yo no necesito ni vehículos, ni casas, ni nada. Yo lo que tengo, lo tengo hoy en día. Yo soy un joven que viene de un hogar muy humilde de este país y tengo 26 años de estudio. Llegué a ser abogado, llegué a ser profesor de la universidad y son metas que uno se coloca en su vida después de salir de un barrio bastante humilde, ¿verdad? Como es el barrio de Juan Díaz Concepción. Así que Gustavo García Paredes a mí no tenía posibilidad de comprarme ni con 1.000, ni con 2.000, ni con 3.000. Yo he tenido casos como cliente, como abogado, clientes que me han ofrecido, contraparte que me han ofrecido dinero. Nombramientos en el Estado los pude tener cuando regresé de México, cuando terminé de estudiar mi maestría. Hubiese podido entrar en el Ministerio Público en aquel entonces, tampoco lo hice, no acepté cargos públicos. De manera tal que no es que uno sea impoluto, sino que yo no me presto para los actos de corrupción. Y eso fue lo que llevó la gran diferencia entre Gustavo García y mi persona. Yo eso sí no lo hago. En cuanto usted descubrió estas cosas, Lo denuncié. ¿lo enfrentó de una vez Yo lo enfrenté. o dudó o vaciló? No, yo lo enfrenté. Una razón muy sencilla. La única persona con la que Gustavo García Paredes sabía que tenía que tener respeto cuando hablaba era conmigo. No lo hacía con mucha gente. La otra persona era con el profesor Carlos Brandari. El profesor Carlos Brandari le comunicaba a Gustavo, siempre le decía: Gustavo, aquí hay errores, esto no puede ser, esto no puede ser. Él decía: ahora te pones demasiado exquisito, Carlos, ¿qué es eso? Y yo le decía: ¿qué pasó aquí? O sea, son situaciones en las que uno se hace respetar. O sea, si tienes un carácter, yo tengo un carácter que lo reconozco, no es un carácter fácil de manejarme con las personas, precisamente por eso las personas saben que conmigo hay un límite donde llegar. Y ese era el límite de que cuando llegaron los contratos en los que yo me oponía totalmente a decir: este contrato no pasa porque este contrato está sometido y va en actos de corrupción, los contratos dejaron de pasar por mi despacho. Y en el 2007-2008, se creó otra oficina de asesoría legal paralela a la mía, por donde corrían todos los contratos, todos los contratos corrían por esa oficina paralela, que no es una oficina formalmente de asesoría legal, pero era donde llegaban todos los contratos de asesoría legal. Entonces, ¿A cuánto puede llegar todo lo que ha obtenido de forma ilegal o todo lo que se ha malversado de la Universidad de Panamá? ¿Cuánto podría llegar? Yo diría que podríamos estar en sumas alrededores de más de los 300 o 400 millones de dólares. ¿Solo Gustavo García de Paredes? Durante el periodo de Gustavo García de Paredes. O sea, en el sentido de las contrataciones otorgadas sin cumplimiento de los procedimientos legales, contrataciones otorgadas directamente a amigos de Gustavo García Paredes. Las propiedades de la universidad están en manos de los amigos empresarios de Gustavo García Paredes. El círculo cero de Martinelli coincide con el círculo cero de Gustavo García de Paredes. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Profesor Archibol, hablábamos de los terrenos de la Universidad de Panamá. Sí, correcto. Me adivinó el tema, porque veníamos con eso. Tengo aquí una pequeña lista. Ajá. Perdone que tengo tantos papeles, no se acostumbro a esto. preocupe. Mi Hay copia. más de eso todavía en la universidad. Nos quedamos cortos. Que debe ser investigado por el actual Contralor. De lo cual, si usted me pregunta a mí, no tengo ninguna confianza que vaya a salir nada. Bueno, Eso tiene lo su digo. papá en la fundación. Ma- Aunque yo- sean figuras decorativas, es su papá. Sí, es figura decorativa, pero no lo digo tanto por eso, por ¿Por el qué lo Contralor dice? actual. ¿Por qué lo digo dice? porque el Contralor tiene a los mismos auditores y al mismo personal que trabajó con Yoconda, que era el que no investigaba. Y es el mismo personal que ha sido dedicado a investigar la universidad. O sea, ahí podrá tiene tener que buenas ver- intenciones, pero podrá de tener- abajo... el Contralor podrá tener buenas intenciones, pero de ahí no va a salir nada porque ese mismo personal era el que aprobaba todos los actos que llegaban a la Contraloría y no los rechazaban. Y no les embarraron la mano. Bueno, en la Contraloría yo sí me enteré que había una sección que era pagada por algunos empresarios que licitaban con la universidad para que no se subieran los precios o se pasaran los contratos. Y entonces eso sí, ahí en la Contraloría está. O sea, el Contralor tiene que depurar la Contraloría primero. Por ejemplo, aquí tenemos un contrato. Este contrato dice, esto es por un terreno Ajá. con Bern, Pacífico Atlántico, Ajá, que dice que la universidad le alquila o le arrienda el terreno de Pacífico Atlántico correcto. por 9.190.877 balboas. Ajá, correcto. Ese contrato creo que se llevó a cabo
se estableció, se llevó al Consejo Administrativo, se aprobó y se otorgó, no creo que se fue una licitación o si fue directamente, no recuerdo bien ahora cuál fue el procedimiento que se hizo, pero sí, en efecto, creo que era para la empresa Pacific Atlantic. Ajá. Algunos contratos de los terrenos de Tocumen han sido otorgados directamente, otros se llevaron a licitación. Yo recuerdo uno que se llevó a licitación donde participaron varias empresas, Aquí. se lo ganó una de ellas, pero la mayor parte ha sido otorgada de manera directa a personal con la cual Gustavo tiene una gran amistad. Aquí también tenemos una lista de diversas fincas de la Universidad de Panamá. Correcto. Por ejemplo, hay una, la 7-19539. Ajá. Yo sé que por número no se Por identifica, número, tal vez no sé. pero es la de Osana. Sí, es la que está aquí, que la compró la cátedra de Osana, o sea, la catedral de Osana la compró. Que está enfrente, casi un costado, más o menos quedando un costado del Hotel del Panamá. Correcto. ¿Que es un apartamento? No es un apartamento. ¿No? Si es Osana, es una propiedad donde está ubicada Osana. Ok, la Que propiedad. creo que era parte de la universidad, porque esa propiedad pertenecía también donde estaba la embajada, la casa del embajador de los Estados Unidos. Entonces nos estamos refiriendo que lo que está en la cresta de Osana era parte de la universidad. Sí, era parte de la universidad. Y ahí, de repente, cuando Osana compró su lugar ahí, parece que hubo una tierra que quedó, que Osana lo usaba, creo que lo usaba, y de alguna manera creo que después hubo una transacción con la universidad para comprarla, porque creo que la necesitaba, pero no me tocó ese periodo, o sea, no... Ok, le menciono otro caso, Ajá. la Garterita Colón. La Garterita es una propiedad de 1000 hectáreas que queda yendo por el Espino, por Chorrera, que fue invadida, parcialmente invadida, pero nunca se llevó a cabo los procedimientos para rescatar la propiedad. Esa finca fue una donación. Una donación de 1000 hectáreas. Y Exacto. estas 1000 hectáreas se pudieran usar para la gente Para de agronomía. todo de agronomía, pero nunca se usó. O sea, lo que pasa es que teníamos tierras que nunca se usaban. Por ejemplo, la tierra de Río Hato. No se usaba y después se vende. Y había un apuro por vender las tierras de Río Hato. ¿Y a quién se le vendía Río Hato? Creo que se le sacó una licitación y curiosamente se la ganó, creo que una empresa, creo que no sé si fue vinculada a Fursis, algo así, pero tengo entendido que la universidad lo vendió después a 5 millones y no sé si al periodo, al año siguiente o después, la empresa lo vendió a mucho más dinero. O sea, que no era necesario que se vendiera, porque además el dinero que se cobró de esa venta todavía está depositado en una cuenta bancaria que no se ha usado. O sea, no era necesario. Pero ¿cómo así? Entonces la universidad se queja de que falta dinero y tienen dinero guardado que no aprovechan. Si tiene dinero, no lo usa. ¿Por qué no lo usa? ¿Por qué? Porque el problema es que Gustavo ha venido acumulando dinero en la universidad para usarlo en la construcción de un campo de antena que está al frente de la Caja de Seguro Social, con la cual la construcción esa es donde pretende salir muy bien, como decíamos en términos vernaculares panameños, forrado de dinero. ¿Por qué? Cuando vende la propiedad de Tocumen, se habla de que Gustavo García Paredes en esa venta debió haber recibido $2 millones. Él. Se habla de que Gustavo debió haber recibido $2 millones. Yo no sé si se lo pagaron o no se lo han pagado, pero eso era lo que... había una situación entre el gobierno de eso. Y adicional a eso, después empieza a promover la construcción del campo de antena, que es una construcción que no se necesita en este momento porque requiere invertir en otros edificios de la universidad. Pero el problema de la construcción es que Gustavo lo encarga a una empresa de afuera de la universidad sin conocimiento de nadie. Y yo me entero porque... ¿Y qué vinculación tenía esa empresa con él? ¿O quién son estaba? amigos, son empresarios amigos. Y yo me entero porque un colega me llama y me dice, oye, ustedes no tienen secciones ahí para encargarse de hacer esto. Yo le digo, ¿encargarse de hacer qué? Dice, no, una maqueta o una cuestión sobre una construcción de un campo de antena. Y me entero por eso. El pliego de cargo y todo eso fue hecho fuera de la universidad. Y se está licitando, creo que en esta semana se licitó. Y en ella, Gustavo lleva ganancia. Pero no solamente ganancia, sino que además va a construir un edificio que va a dedicar a una universidad, a la Facultad de Ingeniería. Y equipar esa Facultad de Ingeniería toma $20 millones, de lo cual ha estado permanentemente viajando a España para buscar una empresa que equipe los laboratorios, en los cuales también sucederá como siempre ha pasado, o sea, la empresa
también te da por haberla conseguido para equipar los laboratorios. Te ha tocado un tema que yo lo tenía guardado, pero me llama mucho la atención, los viajes. Los viajes son permanentes. En la universidad se gastan viáticos permanentes de $8,000 a $9,000. Hay una persona que viaja a Suiza, viaja a Europa con gastos de $8,000 y $9,000. ¿No será el señor ningún Lau? El señor Lau ha viajado bastante, pero hay otra persona ¿Quién es? a la que no me dieron el nombre, pero sí me dieron las cifras, pude ver las cifras, que son de viáticos de $8,000. Y definitivamente, en general no tienen nada que ver con asuntos de la universidad, tiene que ver con asuntos muy particulares a veces. Pero quiero decirle, el fenómeno de la corrupción no es solamente los contratos, el fenómeno de la corrupción es también en los docentes, los concursos de cátedra, el nombramiento de profesores sin pasar por ningún concurso. ¿Usted considera que Gustavo García de Paredes debe estar tras las rejas? Debe estar tras la reja. Él Ok. dice que por tener más de 76 años no lo va a estar, hay excepciones, pero debe estar tras la reja por los delitos de peculado, corrupción y falsedad ideológica y fraude. Ok. ¿Quién saca a Gustavo García de Paredes de la universidad? ¿La justicia, los opositores o la Ajá. muerte? Ambos. ¿Ambos? Yo prefiero que la muerte no. Yo quisiera verlo como Pinochet, que enfrente la administración de justicia. Yo a Gustavo García Paredes no le deseo la muerte, le deseo larga vida para que enfrente la administración de justicia y enfrente a los profesores a los cuales él les ha hecho daño. A mí él no me ha hecho daño. Yo me siento bendecido de haber salido de ahí, porque mi vida cambia, ¿no? Es otra cosa. Pero hay profesores en la Universidad de Panamá que han sido martirizados por Gustavo García de Paredes. Él debe enfrentar a esos profesores, como la profesora Herrera, mi esposa, la profesora Turner, que no la ha martirizado porque tampoco, pero son profesores que él debe enfrentar por su fraude y su actitud delictiva y criminal en la Universidad de Panamá. Yo espero que por eso le deseo larga vida a él, en ese sentido. Nos quedamos con eso. Muchas gracias. Polígrafo de la Estrella de Panamá.